Entonces, por fin, ¿cierto? Llegamos al estudio angiográfico de las arterias coronarias, que es el tema, ¿cierto? Que no podría haber llegado a este tema sin antes haber visto varios subtemas que son necesarios, ¿cierto? Porque cuando hacemos una coronariografía, estamos aplicando, estamos utilizando medio de contraste, estamos utilizando y aplicando los principios de radioprotección, estamos utilizando protocolos de imagen, estamos viviendo, ¿cierto?, el intervencionismo endovascular o el intervencionismo radiológico. Así que, por fin, llegamos al estudio angiográfico de las arterias coronarias. ¿Qué les puedo contar del estudio angiográfico de las arterias coronarias? Bueno, también recibe el nombre, ¿cierto?, de coronariografía, no corografía a veces como lo llaman, sino que coronariografía o angiografía coronaria o arteriografía coronaria. Cualquiera de los tres es válido como nombre de este examen. Y cuando nosotros estudiamos la patología arterial coronaria, por alguna sintomatología que pudiese ser explicada desde el punto de vista coronario, normalmente hacemos 2 o 3 estudios a la vez. Primero, siempre es importante estudiar el músculo ventricular, o sea, el músculo cardíaco. Y para eso nosotros hacemos una ventriculografía izquierda, ¿vale? Ingresamos con un catéter directamente a la cavidad ventricular, que en este caso va a ser un catéter tipo pigtail, cola de cerdo, un catéter angiográfico que permite inyectar grandes cantidades de volumen de contraste, y lo que hacemos es inyectar por lo menos 30 ml de contraste a una velocidad de 13 a 14 ml por segundo, con el objetivo de ver cómo se mueve esta cavidad cardíaca. Entonces, la ventriculografía izquierda, que vamos a revisar en algunas diapositivas más, nos permite evaluar la motilidad y la fracción de eyección. Lo otro que hacemos, ¿cierto? Y es propiamente tal el estudio de coronariografía, es justamente el estudio selectivo de las arterias coronarias. Vamos a llegar con un catéter selectivo a la derecha, que sería nuestro catéter Jackin derecho, o a la izquierda, que sería nuestro catéter Jackin izquierdo, selectivamente si esto fuera el agujero, ¿cierto?, de la coronaria, por acá, ahí, nosotros llegamos selectivamente a solamente ese agujero. O sea, vamos a estudiar selectivamente una coronaria u otra coronaria. Por lo tanto, hay estudios de coronaria derecha y estudios de coronaria izquierda. Y es un estudio selectivo. O sea, utilizamos un catéter solamente de punta distal. Selectivamente vamos a inyectar solamente el ostium de la coronaria derecha o el ostium de la coronaria izquierda. Y recordar, ¿cierto?, que cuando hacemos el estudio de coronariografía, lo que nosotros vamos a estudiar es el lumen de la arteria coronaria, o sea, por dónde se distribuye el medio de contraste dentro de la arteria. No estamos estudiando la pared, no estamos estudiando su fisiología, estamos estudiando la forma del lumen de la arteria coronaria. Y solemos también incluir una aortografía si es que la patología lo requiere. Solamente vamos a incluir aortografía cuando el paciente tenga diagnóstico de estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, siempre en un contexto preoperatorio habitualmente. Pacientes con estenosis o insuficiencia aórtica muchas veces son candidatos a cirugía abierta o endovascular y solemos incluir una aortografía, porque en este caso su problema no es el ventrículo, no es el músculo cardíaco, sino que su problema es valvular. Entonces, cuando el paciente viene con algún diagnóstico valvular, hacemos el estudio selectivo de las coronarias y la aortografía, y si su problema no es valvular, sino que si su problema es isquémico, nosotros hacemos el estudio solamente de las coronarias y de la ventriculografía izquierda. Voy a adelantarme unas diapositivas, ¿cierto? Que les conté que las expliqué en el video que grabé. Y voy a llegar precisamente a esto que está acá. El estudio selectivo, ¿cierto?, de las arterias coronarias implica ir con un catéter selectivamente a este agujero, o a ese ostium, o a ese agujero, que sería de acá, que sería el izquierdo. Cuando se canula el ostium derecho, estaríamos hablando de un estudio selectivo de la arteria coronaria derecha. Si canulamos el izquierdo, estaríamos hablando de un estudio selectivo de la arteria coronaria izquierda.
¿Se dan cuenta que los catéteres son distintos? Los catéteres que tienen solamente esta curva distal se conocen como catéteres Judkin derechos. Judkin, ¿cierto? Y derecho porque va hacia la derecha. O simplemente JR, ¿cierto? Judkin right. O si fuera el izquierdo, sería un Judkin left, JL. Así se identifican los catéteres. Y me imagino que se dan cuenta que este catéter en especial, el Judkin izquierdo, tiene una doble curva porque para canular el ostium izquierdo, necesariamente se debe apoyar esta segunda curva en la pared contralateral. ¿Sí? Y esta maniobra justamente lo hacen los intervencionistas, los cardiólogos intervencionales. Los cardiólogos intervencionales, con el uso de fluoroscopía, logran canular la derecha o la izquierda, y en ese momento empieza el estudio angiográfico que las proyecciones angiográficas, las manipulamos nosotros. O sea, nosotros esperamos a que el cardiólogo llegue al lugar, y una vez que esté en el lugar, él nos espera para que nosotros realicemos las proyecciones angiográficas. ¿Cuáles son las proyecciones? Justamente las que vamos a revisar. ¿Qué proyecciones elegir? Depende justamente de qué queramos ver. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Para lograr esta imagen en la cual, apuntando hacia la derecha del paciente, logramos llegar al ostium derecho, y apuntando hacia la izquierda del paciente, logramos llegar al ostium izquierdo, se logra con una oblicua anterior izquierda. ¿Sí? Oblicua anterior izquierda por lo menos de 30 grados. ¿Sí? Esto se hace con vista fluoroscópica. Recordad que la manipulación, ¿cierto?, de los catéteres o cómo suben estos por la anatomía cardíaca se realiza solamente con fluoroscopía. Dame un segundito que parece que alguien tiene un problema. Javiera, Katy. Sí, profe, la Javi Carrera. Ya, Javier había tenido problemas Tiene anteriormente, ¿no? problemas para conectarse. No, la Javi Carrera creo que no. Ya. Pucha, Era la Javi Villagra la que antes no podía. Okay. Vamos a seguir un poco con la clase. De todas formas, se está grabando todo esto. Esperemos que pueda tener conexión pronto. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Cuénteme. Que usted acaba de decir que para hacer esto se usa la fluoroscopía, ¿no? La fluoroscopía. Sí, pero en la grabación usted dijo que se usaba el modo cine. Entonces... Ya. Para subir los catéteres, o sea, para hacer toda la manipulación, a ver, ¿cómo le explico? Lo voy a explicar de una forma fácil o una forma más o menos coloquial. Por ejemplo, si nosotros en este momento, mire lo que voy a hacer. Se ven ustedes, ¿cierto? ¿Se ven todos ustedes ahí? No, profe. ¿No se ven sus caras? No. ¿No, cierto? Okay. Ve la diapo. Se ve la diapositiva, perfecto. Ok, supongamos que nosotros estamos en la sala de clase. Y yo le digo, chiquillos, vamos a tomar una fotografía del grupo de curso. Desde que yo le digo, desde que yo pensé en tomar una fotografía del grupo de curso, ¿cierto? Primero les aviso, luego ustedes deciden cómo se van a organizar, quizás algunos irán delante, otros después, algunos subirán a la silla, otros no, estoy pensando en la presencialidad. Y todo eso que pasó, toda la organización, eso no queda registrado, ¿cierto? ¿Me sigue Bastiatan? Atan, sí, profe. Bastiatan. Atan. Entonces, toda esa organización no se registra, ¿cierto? ¿Qué es lo único que va a quedar para la posteridad? Como la foto, la proyección. La foto, ¿cierto? La foto que nos vamos a tomar todos. Entonces, haciendo un poco el símil a la coronariografía, toda la manipulación del catéter, desde que sube habitualmente por radial derecha, que es el acceso más utilizado, hasta que llega al corazón, todo eso es con fluoroscopía. Tú tienes que ofrecer en la modalidad de imagen que irradie menos al paciente. Y esa es la fluoroscopía. Pero una vez que tú decides que estás en una posición correcta, que esa posición con un formato, ¿cierto? Recordemos que es un formato de 22 centímetros, el formato más utilizado. Una vez que estemos en la posición, para hacer una angiografía de la coronaria derecha o la coronaria izquierda, ahí utilizas cine. Ya, profe.
Porque esa técnica, ¿cierto?, aumenta la resolución espacial. Vamos a ver mejor las coronarias, sin duda. Vamos a ver mejor la resolución de contraste de imagen respecto a la fluoroscopía, pero vamos a irradiar más, por lo menos unas 10 veces más. O sea, son pequeños segundos que vamos a activar el cine cada vez que cambiamos de proyección. Entonces, toda la preparación de cómo tú centras fluoroscópicamente una estructura se hace con fluoroscopía. Cuando tú quieras hacer una imagen con calidad de archivo, o sea que vas a verla, ¿cierto? Hoy día, mañana, después, y tú quieres tomar una decisión a partir de eso, mi recomendación, ¿cierto?, es que la hagas con cine, especialmente pacientes adultos, porque eso mejora sustancialmente la resolución espacial. Entonces, ahí se utiliza cine. ¿Me explico, Bastiatán? Sí, profesor, gracias. Súper. Sigamos. Entonces, la primera arteria que vamos a analizar, y nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para analizar esta, porque después la izquierda, acordémonos, o acuérdense de mí que nos vamos a ir por un tobogán. La coronaria derecha. Es la más fácil que le puedo ofrecer yo. Bueno, la coronaria derecha, ¿cierto? Surge del seno de Valsalva derecho, que sería este seno. ¿Cierto que hay un seno? Voy a borrar un poquito esto. Borrando por acá. Los senos de Valsalva son 3. ¿Cuáles son, chicos? Me parece la que sale de la, bueno, en este caso de la aorta acá, tenemos la que sale a la arteria coronaria derecha. ¿Cómo se llama ese seno de Valsalva? Solamente seno valsalva derecho lo tengo en mi apunte. Ya, ¿y este seno de Valsalva cómo se llama? El izquierdo en este caso. Seno Y nos falta valsalva un izquierdo. seno. ¿Cómo se llama el seno que no es de coronario, no es coronariano? No, la verdad no lo sé. Seno no coronariano, así se llama. Hay un seno de Valsalva derecho, o seno coronariano derecho, seno de Valsalva izquierdo y el seno no coronariano. ¿Vale? Esos son los 3 senos. ¿Dónde se ubica, profesor, el último? Por ahí, en esta proyección, por lo menos. Hay uno derecho, hay otro izquierdo, y hay uno que está por acá. Recuerden que esto es así, visto desde una vista axial. Son válvulas semilunares, ¿se acuerdan? Entonces, tú ves el derecho, ves el izquierdo, y ves el no coronariano, que es posterior, desde una vista axial. Y desde esta vista oblicuo anterior izquierda sería derecho, izquierdo y no coronariano. Estaría por acá. ¿Me explico, Patricio? Sí, profe. Súper. Entonces, este seno de Valsalva derecho nace, o sea, esta arteria coronaria derecha nace del seno de Valsalva derecho y viaja por el surco aurículo ventricular. Esto implica dibujar, y acá yo me pongo creativo. Voy a hacer una diapositiva en blanco solamente para dibujar. Ok. Entonces, dice que nace del seno de Valsalva derecho y viaja por el surco aurículo ventricular derecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la coronaria derecha, ¿cierto? Acá está el seno de Valsalva, nace de este seno de Valsalva y pasa por el surco aurículo ventricular, que sería eso, ¿cierto? Recordemos que si nosotros estuviésemos viendo el corazón desde frente, tenemos, ¿cierto?, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. ¿Me siguen? Profe. Súper. El surco aurículo ventricular derecho es este que está acá. Y si nosotros uniéramos, o sea, el surco aurículo ventricular en realidad es todo esto, ¿cierto? Esta es la parte izquierda del surco aurículo ventricular. Pero la coronaria derecha solamente pasa por el surco aurículo ventricular derecho. O sea, rodea justamente el límite de la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Sí? Justo acá.
pasa desde anterior hacia posterior, hasta este punto que está ahí. ¿Sí? Hasta ese puntito, que lo dibujé con una cruz a propósito. Dice que la primera rama que sale habitualmente irriga el tracto de salida del ventrículo derecho, que es esta rama de acá, que se llama rama del cono, que es una rama más anterior, la rama del cono. La segunda rama que habitualmente sale de la parte más proximal de la coronaria derecha es una rama que va hacia posterior, que va hacia la aurícula, que va hacia acá. O sea, hay una rama que va hacia anterior y otra rama que va hacia posterior, hacia el nodo sinusal. Por eso se llama arteria del nodo sinusal, NS. Y esta se llama rama del cono. Entonces, tenemos una arteria que va hacia acá y otra arteria que va hacia acá. Entonces, la coronaria derecha rodea el surco auriculoventricular hasta llegar a este punto, por posterior. Ese punto corresponde a la intersección de el septum o el plano interventricular, ¿cierto?, con el plano auriculoventricular, pero por posterior. Y como se cruzan dos planos, a ese punto se le llama cruz cardíaca. ¿Vale? Entonces, rodeamos el surco auriculoventricular y llegamos a la cruz cardíaca. Y en la cruz cardíaca, la coronaria derecha va a dar origen a una arteria muy importante en el 85% de los casos. Y esa arteria se conoce como arteria descendente posterior. Descendente posterior. 85% de los casos. En un 10% de los casos, normalmente nace de la circunfleja. La circunfleja pasa por el surco auriculoventricular izquierdo y llega al mismo punto, pero normalmente termina ahí. En algunos casos la circunfleja da origen a la descendente posterior. ¿En cuántos? Como un 10% quizás. En el 85% de los casos es la DP. En el 10% de los casos es la circunfleja. ¿Y el 5% de los casos de dónde vendría? De ambas dos. De ambas dos, ¿cierto? Una doble afirmación, ambas dos. De ambas, ¿cierto? 5% de los casos de ambas. Cuando nace la descendente posterior desde la coronaria derecha, estaríamos hablando de dominancia derecha. Si nace de la izquierda, estaríamos hablando de dominancia izquierda, y si nace de ambas, estaríamos hablando de codominancia. ¿Vale? En este punto, la cruz cardíaca, la coronaria derecha no solamente da origen a la descendente posterior, que se caracterizan geográficamente porque nacen unas pequeñas arterias por ahí, que son las arterias septales de la descendente posterior, justamente porque la descendente posterior irriga el septum interventricular por abajo. Por arriba está irrigado por la descendente anterior, por abajo está irrigado por la descendente posterior. ¿Y a través de quién? De las septales. Las vamos a ver en la angiografía, ¿sí? Y en la cruz cardíaca nace otra arteria que se llama arteria posteroventricular, ¿sí? Que también la vamos a ver en angiografía. Entonces tenemos arterias que nacen de la cruz cardíaca, arterias que nacen por acá, en el origen de la coronaria derecha, y voy a completar, voy a borrar un poquito acá para hacer un pequeño dibujo. Está borrador acá. Se supone que acá, si yo hago una extensión de esto, eso sería el ventrículo derecho, ¿sí? Y eso sería la pared libre del ventrículo derecho. Esta es la pared compartida del ventrículo derecho y esta es la pared libre del ventrículo derecho. Esta pared libre está irrigada por unas arterias que nacen de este segmento, que se llaman arterias marginales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una arteria del cono, una arteria del nodo sinusal, arterias marginales, una descendente posterior y una posteroventricular o auriculoventricular. Todas esas arterias las vamos a ver en angiografía. Ahora, ¿cuál es el problema particular, chicos, de hacer una coronariografía? ¿Por qué hay tantas proyecciones? El problema de esto es que hay tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda se distribuyen en dos planos que para efectos prácticos son perpendiculares entre sí. Perpendiculares entre sí. Por lo tanto,
¿Cómo creo que entiendan esto? A ver, estoy tratando de hacer esto por cámara. O sea, imagínense que yo tengo escrito algo en esta parte de la mano y algo en esta parte de la mano. Si yo coloco así, estos planos son perpendiculares, ¿cierto? ¿Me siguen? Perpendiculares. Si yo coloco esta disposición, ustedes van a ver qué está escrito acá, pero no van a ver lo que está escrito acá, en esa disposición. Pero si yo cambio a esa disposición, van a ver qué está escrito acá, y lo que está escrito acá no lo van a ver, porque son perpendiculares. Un poco pasa lo mismo cuando ustedes aplican radiología a algunos huesos, ¿cierto? Que los ven mejor en un plano y en el otro plano descubren otra anatomía. Por lo tanto, nosotros a veces estamos con el haz central perpendicular al plano aurículo-ventricular y a veces estamos perpendiculares al plano interventricular. Cuando estamos perpendicular al plano aurículo-ventricular, nosotros vemos bien esta forma, una C, literalmente. Mientras que cuando estamos perpendiculares al plano interventricular, nosotros vamos a ver mejor esa arteria, la descendente posterior. Por lo tanto, nosotros vamos jugando con las proyecciones de tal forma de que a veces veamos bien una parte de la arteria y a veces veamos bien otra parte de la arteria. Es por eso que cuando nosotros hacemos angiografía de estructuras tridimensionalmente complejas como la anatomía coronaria, tenemos que hacer más de una proyección, siempre, más de una proyección. Hay un solo caso en que tú podrías hacer quizás solo una proyección. Se lo voy a mostrar cuando hagamos el taller de imágenes, es cuando la coronaria derecha es hipoplásica. Cuando la coronaria derecha es hipoplásica, basta con una proyección, porque por más que busques no vas a encontrar mucha anatomía en esa arteria. Así que tenemos dos planos, ¿cierto?, en el cual nosotros vamos a investigar la coronaria derecha. Así la coronaria derecha, normalmente nosotros la definimos en 3 tercios. Cada vez que la coronaria derecha cambia de dirección, nosotros le asignamos un tercio a eso. El primer tercio es el tercio proximal, el segundo tercio es el tercio medio, y el tercer tercio es el tercio distal. Cuando se completa el tercio distal, nosotros llegamos a la cruz cardíaca. Y de la cruz cardíaca sabemos que emergen 2 arterias importantes, que sería la descendente posterior y el complejo de la posteroventricular. Así, nosotros, ¿cierto?, debemos, con esa información entregada, y un poco intentando procesarla tridimensionalmente, debemos entender una estructura tridimensional en planos bidimensionales. Ahora, si yo les contara a ustedes que las proyecciones para oblicua derecha son oblicuo anterior izquierda 30 grados, oblicuo anterior izquierda 20 grados con cranealidad de 30 y oblicuo anterior derecha 30 grados, ¿alguien me puede decir lo mismo nuevamente? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿No? ¿Ni por una décima? Oblicua anterior izquierda en 30 grados, oblicua anterior izquierda en 30 grados y en 20 grados y ahí queda. Ahí quedó. La última eran 30 también, ¿o no? Se perdió la décima. Pero Con bueno, cranealidad 30. sigamos. Voy a ofrecer más décimas, así que atentos, Profe, ¿la chicos. puede repetir? Ahora las voy a enseñar. Ahora mismo las voy a enseñar. Mi idea es que no se las aprendan. Yo me las sé y me las rearchicé porque esto lo vengo haciendo hace 11 años. ¿Vale? Y cuando a mí me lo enseñaron como yo se los dije a ustedes. Me dijeron, la primera proyección es oblicuo anterior izquierda con 30 grados. La segunda proyección es oblicuo anterior izquierda con 20 grados con una cranealidad de 30 grados. La tercera proyección es una oblicua de 30 grados. Que te vaya bien. Y así me dijeron. Y yo tuve que tratar de entender eso. Mi idea es que no se ofusquen con las proyecciones, porque si para la coronaria derecha son fáciles, para la coronaria izquierda son un poquito más difíciles. Mi propuesta para ustedes es lo siguiente. Para la coronaria derecha hay 3 proyecciones que son básicas. Y esas 3 proyecciones las vamos a dibujar en un plano cartesiano. Vamos a volver al dibujito que estaba acá, o sea, a la pantalla, y les voy a enseñar a hacer ese plano. Entonces, cuando ustedes lo estudien en un futuro,
Acuérdense de cómo dibujar el plano, y luego ustedes le ponen el nombre que quieran. Veamos. Para la coronaria derecha vamos a hacer un plano cartesiano solamente en el eje de los positivos, en el cual habrá un lado izquierdo y habrá un lado derecho del paciente. Recuerden que nosotros vemos invertido la imagen. Y esto lo vamos a entender como craneal. Y acá lo cada espacio van a ser 10 grados. 10 grados. Cada espacio van a ser 10 grados. Por lo tanto, el primer dibujo que ustedes van a hacer va a ser un punto acá. El segundo dibujo que van a hacer va a ser un punto acá. Y el tercer dibujo que van a hacer, o punto, va a ser un punto acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo dije? Esto es 30. Esto es 20. Es difícil escribir con mouse, chicos. Y esto es 30 y esto es 30. Y la particularidad de este dibujo es que solamente para la coronaria derecha se lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, la primera proyección que vamos a hacer es un oblicuo anterior izquierda, 30 grados, sin cranealidad, ¿cierto? Está en este eje, 30 grados. La segunda proyección va a ser una oblicua anterior izquierda, 20 grados, con craneal de 30. Y la tercera proyección va a ser una oblicua anterior derecha, de 30 grados, sin cranealidad. Y básicamente eso es lo que dibujé ahí. ¿Se entiende ese dibujo ahora? Sí, profe. Sí, profe. 30 grados de oblicuo izquierda, 20 grados de oblicuo izquierda con 30 grados de cranealidad y 30 grados de oblicua derecha. Esas son las proyecciones que vamos a pensar. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Vamos a ver. Primera proyección, vista por el frente, ¿cierto? Vista del tecnólogo. El receptor de imagen se va a la izquierda del paciente, 30 grados. Por lo tanto, oblicuo anterior izquierda, 30 grados. ¿Se inclinó hacia craneal o caudal, según esta imagen? ¿No? No, No. ¿cierto? Porque No. solamente es oblicuo anterior izquierda, 30 grados. Yo les voy a mostrar ambas imágenes. Ahora, cuando estas imágenes son derivadas de un angiotac coronario, que las hice hace mucho tiempo y son bastante buenas para explicar justamente la anatomía coronaria. Cuando un paciente se encuentra en una vista anteroposterior, nosotros vemos la coronaria derecha de esta forma. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una proyección oblicuo anterior izquierda, cambiamos de esta imagen, a esto. ¿Alguien me puede contar cuál es la diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha? Esta de la derecha es una proyección oblicuo anterior izquierda, 30 grados. Y esta es una proyección AP en cualquiera. Se nota igual, profe. ¿Se nota? ¿Y qué se nota mejor, Ignacio? La angulación de la arteria. Ya, y en este caso pensando en lo que estamos buscando, ¿cierto? Que esta es una angiografía coronaria. ¿Se ve mejor los segmentos coronarios de la arteria coronaria derecha en la proyección oblicuo anterior izquierda? Profe, en este caso, la oblicua anterior izquierda demuestra un poquitito más el primer segmento que hablaba usted. El ¿Ese? segmento 1, claro. ¿Ya? Después, ¿ese también se demuestra bien? Claro, se ve mucho mejor y es también. Ok, justamente ese es el gran valor de esta proyección, que muestra con facilidad los tres segmentos de la coronaria derecha. O sea, la oblicuo anterior izquierda es una proyección muy utilizada para estudiar esta arteria de 30 grados, porque muestra los tres segmentos, que son muy importantes de evidenciar, ¿cierto? Tres segmentos hasta la cruz cardíaca, que se ve no tan bien en esta proyección. Vamos a verla en otra proyección mejor. Y la descendente posterior
se ve cortita acá y el aurículo ventricular también, porque justamente no son la mejor proyección para demostrar esa arteria, pero sí es la mejor proyección, o una de las mejores proyecciones para demostrar los 3 segmentos de la coronaria derecha. Y básicamente cuando pasamos de AP a oblicuo anterior izquierda, pasa eso. ¿Se dan cuenta cómo se desproyecta el surco aurículo ventricular? Ah, Se nota, ¿cierto? sí, profe. Eso que ustedes están viendo ahí, normalmente simplemente angulamos el gantry sin siquiera dar fluoroscopía. ¿Vale? Nosotros sabemos que pasando de AP a oblicuo anterior izquierda, vamos a lograr esta proyección angiográfica. Y cuando estemos en oblicuo anterior izquierda a 30 grados, con fluoroscopía, nosotros vamos a centrar más o menos, esto era, un segundito, nosotros vamos a centrar más o menos en, momento, vamos a centrar más o menos en esa imagen que está ahí. ¿Y por qué el centraje fluoroscópico es ahí? Fíjense bien. Porque bien, ustedes cuando, por ejemplo, van a tomar una radiografía de mano, por ejemplo, ustedes centran acá, ¿cierto? En el, ¿cómo se llama esto? En la cabeza del tercer metacarpiano, ¿sí? Ahí, Sí, profe. ahí, ¿cierto? Y ustedes lo tocan y colocan eso en el chasis. ¿Cómo ustedes pueden centrar la aurícula derecha en un paciente que está con un campo estéril? ¿Se puede tocar eso? Puede ser por referencia anatómica, por ejemplo, intermamilar, por ejemplo. Vale, quizás podría utilizar No centrar ahí. referencias anatómicas. Pero tienes, insisto, tienes catéteres encima, tienes un campo estéril encima. No podemos acceder al paciente. ¿Qué podemos utilizar? Fluoroscopía. Fluoroscopía. Y la fluoroscopía, una vez que nosotros pasemos de AP a oblicuo anterior izquierda, tú tienes que ubicarte por lo menos en tu campo de 22 en esta región. Por lo menos en esa región. ¿Por qué esa región es tan importante? Porque fíjense acá. ¿Qué es esto? Ah, me salió mal. ¿Qué estoy dibujando ahí? La silueta cardíaca. Ya. ¿Y qué parte de la silueta cardíaca, María José? ¿El ventrículo? A ver. ¿Qué No. silueta cardíaca es esto? Ese es el atrio izquierdo. No, el atrio derecho, profe. Aurícula. El atrio derecho, ¿cierto? Si esto fuera el atrio derecho, el atrio izquierdo debería estar por acá, ¿cierto? Debería ser parte de o debería estar más o menos superpuesto, por acá. Ujú. Y si eso fuera el atrio derecho, acá estaría el surco aurículo ventricular, Ventrículo. ¿cierto? Sí. Y por acá estaría el ventrículo derecho. Por lo tanto, con esta proyección, nosotros vemos justamente el surco aurículo ventricular. Entonces, ¿dónde nos centramos fluoroscópicamente? En una región en la cual incluya parte de la aurícula y parte del ventrículo. De esa forma, nosotros vamos a ver eso. ¿Se dan cuenta? Profesor, y siempre del lado, entre comillas, derecho. Claro, Centrarlo al lado, porque si el corazón es más grande para el lado izquierdo, no se obvia. Claro, a no ser que el corazón tenga una disposición invertida, que puede ser, tenemos que hacer proyecciones invertidas, pero la mayoría de los pacientes por lo menos tienen anatomías normales, y en este caso nosotros nos concentramos, ¿cierto?, hacia la derecha de la silueta cardíaca, porque es donde se distribuye habitualmente la coronaria derecha. ¿Me explico? Nosotros hacemos los centrajes fluoroscópicos. No hacemos centrajes con anatomía superficial, sino que tenemos que saber más o menos dónde se encuentra la distribución arterial para ir con la fluoroscopía a la zona en cuestión. No podemos centrar con cine, no corresponde, porque el cine es una técnica de alta dosis. Corresponde utilizar solamente fluoroscopía. Y una vez que estés posicionado con la fluoroscopía, en una posición más o menos estable, porque antes de que
de que empiece la inyección, que solo hace el médico, que es una inyección manual, el catéter se encuentra acá. Está posicionado acá. De hecho, para esta proyección oblicuo anterior izquierda, algunos libros recomiendan que el catéter lo coloquen en la mitad. Así. De tal forma que tú puedas dibujar mediante una geografía el surco auriculoventricular, que es por donde pasa las primeras 3 porciones de la coronaria derecha. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, ¿cierto?, cómo es el flujo de esta coronaria derecha. Vemos, ¿cierto?, que tiene una anatomía más o menos homogénea, no tiene zonas, ningún estrechamiento, ninguna estenosis, no está ocluida, y vemos, ¿cierto?, los 3 tercios, tercio proximal, medio y distal, y vemos luego la descendente posterior y la posteroventricular. Vemos estas ramas que nacen del tercio medio, que son ramas marginales. Vemos esta rama que es la rama del cono, que va hacia adelante. No se ve tanto ahí, se ve mejor en la otra. La rama, no, en este caso, en esta proyección no se alcanza a ver. Esa pequeña ramita que está ahí es la ramita del nodo sinusal, que no siempre se ve con facilidad, pero ahí se alcanza a ver un poco. Rama del cono, rama del nodo sinusal. Marginales, posteroventricular y descendente posterior. Yo les dejo, ¿cierto?, toda la anatomía para que la puedan estudiar luego. Chicos, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, es que en el video que mostró, me parece que una de las ramas, en la rama del cono, aproximadamente por ahí ¿Sí? en el video, se ve como que, no sé, como que sale al medio contraste o algo, como que en el video. ¿Eso es normal? Ya, voy acá. Como que se escapó del vaso sanguíneo. Ya, vale. Dame un segundo. ¿Te refieres a eso? ¿A ese Claro, contraste que se ve ahí? sí, como que se escapa. Ah, ya. Ese contraste que está ahí es solamente reflujo de medio de contraste, porque recuerden que estamos inyectando, el catéter está insinuado en el ostium. Por lo tanto, cuando se inyecta medio de contraste puede haber reflujo hacia el seno coronario. Eso es normal. Perfecto, ya. ¿Vale? Es parte de la Como de la normalidad. aorta. Hacia la aorta, justamente. Perfecto, ya. Justamente. Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan las proyecciones, o cuando se imaginen las proyecciones, ¿cierto?, logren identificar todas las porciones de la coronaria. Porque si alguna porción no está, es ahí cuando empieza la patología. Recuerden eso cuando veamos el taller de imágenes, que es, creo que el próximo lunes. Si falta algo, o está ocluido, o está disecado, o está estenótico. Así que, ojo, les voy a mostrar solamente imágenes normales por ahora. Así que con esta primera proyección, ustedes definen todo este circuito. Tercio proximal, medio y distal. Luego, con el tiempo, ustedes van a tener que empezar a saber un poco cuándo es oblicuo izquierda, cuándo es oblicuo derecha, cuándo es craneal, cuándo es caudal. Habitualmente, cuando hacemos una proyección oblicuo anterior izquierda, la columna tiende a irse hacia la izquierda del paciente. Las costillas tienden a caer hacia la derecha, contrario a la angulación. Por lo tanto, una recomendación para que en el futuro sepan qué proyección están viendo es quizás seguir la columna. Este consejo funciona en el 80-90% de los casos. Si la columna tiende a irse a la izquierda, bueno, probablemente sea una oblicuo anterior izquierda. Pero además sabemos que la oblicuo anterior izquierda hace esa imagen. Por lo tanto, si ustedes ven una imagen en forma de C, eso es una oblicuo anterior izquierda. Y aparte la columna está a la izquierda del paciente. Entonces tienen varias cosas para saber. Y lo otro, para saber si es craneal o caudal, pueden ver la disposición del diafragma. Cuando el diafragma no está tan insinuado en la anatomía coronaria, habitualmente, y aparte, cuando no está insinuado y se logra ver, eso probablemente no es ni craneal ni caudal.
Le voy a mostrar una craneal ahora, para que sepan cuándo se ve bien el diafragma. En este caso se ve bien ahí, pero no tan insinuado. Entonces vamos a seguir. Esta es la primera proyección que nosotros hacemos. La segunda proyección tiene por objetivo definir mejor esa zona que está ahí. Las zonas de bifurcación son habitualmente zonas que alojan enfermedad aterosclerótica. Por lo tanto, hay que evidenciarlas geográficamente. Y aparte, ¿por qué se ve ese punto ahí más oscuro, más denso? ¿Alguien tiene una explicación para eso? ¿Eso es normal? Es normal, profesor. ¿Y Pasa por que qué se ve así? porque el ¿Mm? corte que estamos, la toma sí está como hacia nosotros. Ah, ya. La proyección es geográfica, no el corte. ¿Cierto? Eso mismo, El corte viene como de escáner, pareciera. claro. Pero lo estamos viendo hacia nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, hay que elongarla. Fíjense acá. Segunda proyección. Oblicuo anterior izquierda. Craneal. Receptor de imagen hacia craneal. Receptor de imagen hacia la izquierda. Craneal. Miren acá. De AP a izquierda y de izquierda a craneal. ¿Notan cómo se elonga la descendente posterior? De AP a izquierda y de izquierda a craneal. Se elonga mucho más ese segmento que está ahí, la descendente posterior. Miren cómo se alarga. Y aparte se ve muy bien la cruz cardíaca. Por lo tanto, nosotros tenemos otra imagen de la coronaria derecha en el cual seguimos viendo muy bien los 3/3 desde otra vista, ¿cierto? Tercio proximal, medio y distal. Vemos, ¿cierto?, la rama del cono, vemos ligeramente la rama del nodo sinusal, vemos ramas marginales por acá, ramas marginales, y vemos muy bien la cruz cardíaca, el punto donde se intersecta el plano auriculoventricular y el plano interventricular. Vemos si hay enfermedad ahí, vemos que la descendente posterior nace de la coronaria derecha y vemos la arteria posteroventricular. Es una muy buena proyección para definir justamente todo esto que está acá. Y obviamente tener otra vista angiográfica del segmento proximal, medio y distal. Y normalmente la acostumbramos a ver así. Nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, las imágenes angiográficas en tiempo real. Es así como nosotros la vemos dentro de la sala de angiografía. Vemos cómo entra el medio de contraste y cómo se va lavando el medio de contraste al finalizar la inyección. Se inyecta más o menos cuando nosotros hacemos una inyección. Esta inyección habitualmente yo diría que el 95% de los casos, si es que no el 100% de los casos, se hace con técnica de inyección manual. ¿Sí? Es el mismo médico quien inyecta la arteria, porque son arterias tan pequeñas que no requieren inyectora automática. ¿Sí? Se inyectan, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos de la oblicuo anterior izquierda, pasamos y ofrecemos una proyección oblicuo anterior izquierda craneal, lo que estamos pensando, ¿cierto?, es desproyectar esa zona que está ahí. Y en este caso está muy bien desproyectado, como ustedes lo pueden ver acá. Voy a borrar acá. No, miento. Voy a pasar acá adelante. Acá se ve la diferencia entre una y otra. ¿Notan cómo se desproyecta la descendente posterior y cómo aparece la cruz cardíaca mejor? Son proyecciones similares, con la diferencia de que la zona más distal se ve con mayor facilidad. ¿Lo notan, chicos? Sí, profe. Por lo tanto, cuando queramos ver cruz cardíaca, tenemos que ofrecer una proyección oblicuo anterior izquierda craneal. Si es que la duda, si es que esta proyección no nos ofrece una visualización de la cruz cardíaca, tenemos que optar por esta. Y en este caso, como la proyección sigue siendo oblicuo anterior izquierda, la columna sigue estando a la izquierda, pero como la disposición es craneal, el diafragma está muy insinuado en la anatomía coronaria.
con las proyecciones craneales, aparece el diafragma muy bien, así, interceptando toda la anatomía coronaria. A diferencia de la otra imagen que estaba por acá, en que el diafragma está ligeramente insinuado. En un momento voy a cargar el computador. Ahí sí. Entonces, hasta el momento tenemos dos proyecciones, la oblicuo anterior izquierda y la proyección oblicuo anterior izquierda craneal. Pero nos falta otro plano interventricular. Hasta el momento hemos estado más perpendiculares al plano auriculoventricular, porque estamos viendo siempre esta imagen, ¿cierto?, de C, que se ve así, la C. Por lo tanto, nos falta una proyección complementaria, que en este caso sería la proyección oblicua anterior derecha 30 grados. Receptor de imagen hacia la derecha del paciente, sin craneal ni caudal. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de una imagen de C, aparece la imagen característica de una L. ¿Lo notan? L. Esto es lo que pasa. De una AP pasamos a una oblicua anterior derecha. Y en este caso, cuando nosotros pasamos a una oblicua anterior derecha, ¿qué es lo que nos ofrece esta proyección? Nos ofrece varias cosas. Nos ofrece otra vista del tercio medio. El tercio proximal y el tercio distal se acortan. A veces casi ni se ven. Por lo tanto, esta no es una buena proyección para ver el tercio proximal ni distal. Sí es una buena proyección para ver el tercio medio en otra vista angiográfica, especialmente en lesiones ateroscleróticas excéntricas. No esperemos, ¿cierto? Los estrechamientos arteriales no son así, no son concéntricos, sino que son excéntricos. Pueden ser así, ¿cierto? No esperen encontrar estenosis como un reloj de arena. Habitualmente son excéntricos. Por lo tanto, por una vista angiográfica que podría ser la oblicua anterior izquierda 30 grados, puede que ustedes vean la arteria así. Pero por una vista complementaria oblicua anterior derecha 30 grados, puede que ustedes vean la arteria así, porque hay lesiones que son excéntricas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver muy bien el tercio medio. Aquella rama que se vaya hacia atrás va a ser la rama del nodo sinusal. Si alguna rama se va hacia adelante, va a ser la rama del cono. Estas ramas que aparecen por acá son las ramas marginales o arterias marginales porque están irrigando la pared libre del ventrículo derecho. La rama auriculoventricular normalmente aparece por acá, que en este caso se ve paralelo a la central, por eso se pierde un poco. Y lo que se ve con bastante facilidad en este caso es la descendente posterior, que aparece en toda su extensión. La descendente posterior. Y vean acá lo que les contaba hace un rato. Aparecen estas ramitas, que son las ramas septales de la descendente posterior. Ramas septales. ¿Sí? Entonces esta otra proyección, que normalmente tiene la forma de una L, como ustedes lo ven acá, una L, que en este caso sería la oblicua anterior derecha. Y ustedes me preguntan, ¿dónde está la columna? ¿Cierto? Justamente ahí. Ahí se ve un cuerpo vertebral. Está a la derecha del paciente, porque es una oblicua anterior derecha. En este caso particularmente, el paciente expiró, por eso el diafragma se ve un poco insinuado, pero normalmente el diafragma no está tan insinuado. ¿Sí? Expiró un poco más de lo que nosotros queríamos. Entonces, ¿cierto? Les contaba que la columna está hacia la derecha, el diafragma en este caso, particularmente está un poco más insinuado, pero solamente por la expiración del paciente, y las costillas caen hacia el lado contralateral del cual estamos haciendo la proyección. Otra vista que no se hace habitualmente, pero existe, es la proyección lateral de 90 grados. No se hace por lo siguiente, porque cuando nosotros hacemos una proyección lateral de 90 grados, el gantry se encuentra por acá, está pegado a la parilla costal. Y para que no haya superposición de los brazos, ¿cierto? Normalmente nosotros hacemos esta proyección.
O sea, hacemos este movimiento. Levantamos los brazos y de esa forma el haz central solamente atraviesa el tórax, no atraviesa parte del brazo. ¿Por qué sería imprudente que nosotros no levantáramos los brazos cuando hiciéramos una proyección lateral? ¿Por ¿Cómo qué fue la sería pregunta? imprudente? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? No entendí. ¿Por qué sería imprudente? O sea, perdón, Camila, Porque irradiaríamos más tejido. ya irradiaríamos más tejido, ¿cierto? Y desde el punto de vista dosimétrico, ¿qué pasaría además? Recuerden que este equipo funciona con control automático de tasa de dosis. Aumentaría. Aumentaría, ¿cierto? Porque justamente, como dice Camila, irradiaríamos más tejido del que corresponde y el equipo, aparte de irradiar más tejido del que le corresponde, trabajaría una tasa de dosis mayor. Por lo tanto, también habría más dispersión. Y si hay más dispersión, la imagen se degradaría más. Y aparte la dispersión nos afectaría a nosotros. Por lo tanto, la proyección lateral solamente se realiza cuando el acceso es un acceso arterial femoral. Porque de esa forma tú puedes levantar los brazos, o sea, el paciente puede levantar los brazos. Pero si el acceso es radial, ¿qué pasa si yo levantaría el brazo así? Radial derecho. ¿Qué pasaría? Movería el El catéter se doblaría. catéter. El catéter se doblaría, se saldría, y un movimiento de ese estilo podría hasta disecar una arteria. ¿Tiene gracia eso? Para nada. Ninguna, ¿cierto? Por lo tanto, los sitios de punción, chicos, habitualmente permanecen quietos. En ese caso, si el médico insistiera en hacer una proyección lateral, solamente podríamos un brazo subirlo. No tiene mucha gracia. Así que esta proyección lateral no se hace habitualmente cuando el acceso es radial, que es el acceso más utilizado hoy en día. ¿Qué gracia tiene la proyección lateral? Es otra vista angiográfica del tercio medio. ¿Sí? Otra vista angiográfica del tercio medio y define muy bien el nacimiento de las marginales. Sinceramente, creo que la parafernalia para hacer una proyección lateral a veces es más de lo que ofrece. Yo personalmente no la ofrezco mucho, porque siento que irradia más, siento que la calidad de imagen no es tan buena y tengo otras proyecciones que puedo ofrecer, ¿cierto? Que me entregan mejor información. ¿Sí? Así que esta proyección, a pesar de que existe, la describen, siento que no aporta tanto. O sea, no hay nada que no podamos concluir con las proyecciones anteriores que nos ofrezca, ¿cierto?, algo nuevo esta proyección. Así que si bien está descrita, yo habitualmente no la ofrezco, pero si bien existe y nos ofrece, ¿cierto?, si realmente tuviésemos una duda, con este segmento, vale, hacemos una proyección lateral de 90 grados, ¿sí? Ofrece otra vista angiográfica del tercio medio. Y la proyección que sí ofrezco, y solo lo ofrezco en un caso muy particular, es la proyección oblicuo anterior izquierda, 45 grados. ¿Cuánto? Oblicuo anterior izquierda cercano a 40 grados y caudalidad de 10 a 15 grados. Esta proyección la ofrezco solamente cuando tengo dudas del tercio proximal o del ostium de la coronaria derecha. Cuando tengo dudas de ese segmento, ofrezco esa, porque es una proyección especial que permite definir con mayor precisión el origen de la coronaria derecha. Cuando hay dudas de que hay lesiones ostiales, lesiones que se llaman ostiales porque son lesiones del ostium, se ofrece una proyección oblicuo anterior izquierda caudal. ¿Sí? ¿Por qué esta proyección particularmente es muy buena, pero no tiendo a ofrecerla tanto? ¿Qué creen que tiene de inconveniente esta proyección? La angulación del hacia caudal del tubo. Toparía con la mesa o con la mesa principalmente el tubo. Ya, Está podría ser una muy justificación. angulado. Ya, ¿vale? Y sumando un poco las palabras que dice Patricio, la angulación caudal y la angulación izquierda son dos proyecciones, es una proyección que combina dos angulaciones, una rotación
y una angulación, y lo que hace es que la cantidad de tejido que va a atravesar la central es un poco mayor al acostumbrado. Por lo tanto, hay un incremento en la tasa de dosis, que ustedes saben en lo que se traduce. ¿Sí? Entonces, solo debes ofrecerla cuando haya dudas de lesiones ostiales. ¿Sí? Y ofrece una vista exquisita, ¿cierto? De todo el plano aurículo-ventricular. De hecho, es de las mejores proyecciones que te da una visión perpendicular al plano aurículo-ventricular. Se ve muy bien la C, que yo les digo. Y se pierde todo lo que ustedes ven acá, de la cruz cardíaca, pero que lo podemos ver en otra proyección. Hasta el momento, chicos, ¿hay dudas? Yo, profe, ¿me podría repetir la última proyección, esa es la que estamos viendo, por favor? ¿Vale? ¿Repetir qué cosa, Alex? Perdón, Hans. Bueno, usted dijo que veíamos mejor, como que veíamos la arteria perpendicularmente al plano auriculoventricular, ¿Ya? pero ¿qué más veíamos aparte? En esta proyección se ve realmente una C, porque estamos perpendicular al plano auriculoventricular, y se ve con bastante facilidad el origen de la coronaria derecha. O sea, si tú tienes dudas en tu protocolo angiográfico de que hubiese una lesión ostial, o sea, que se ubica acá en el ostium, estás obligado a hacer esta proyección, oblicuo anterior izquierda. Porque más allá de que veamos muy bien todo el plano auriculoventricular que corresponde al tercio proximal, medio y distal, te ofrece una vista excelente, angiográfica, ¿cierto?, del ostium de la coronaria derecha, sin superposición con nada. Es una vista casi perpendicular a ese ostium en cuestión. Por lo tanto, esta proyección estás obligado a realizarla cuando haya dudas de ese detalle en cuestión. Ya, profe, gracias. De nada, Hans. Profe, ¿quién decide hacer la proyección? ¿Perdón? ¿Quién decide hacer la proyección, el tecnólogo o el médico? Qué buena pregunta, Javier. Buena pregunta. Voy a devolverme unas diapositivas. Porque claro, tenemos que justificar nuestra presencia ahí. El médico es muy hábil llegando al ostium de la arteria en cuestión. Y cuando... A ver, ¿cómo le voy a explicar? Yo trato de dar ejemplos y de repente yo me encuentro con exalumnos y el día de mañana me dice, profesor, ¿se acuerda el ejemplo del yogur con la avena? Que se lo voy a dar en varias clases más. Y dije, nunca más se me olvidó. Entonces les voy a dar un ejemplo ridículo para que usted se aprenda esto. El médico es hábil, el médico sería como el modelo, en cierta forma, que es hábil para llegar a una zona, ¿cierto?, y modelar un catéter y llegar al ostium. Pero quien elige las proyecciones angiográficas es justamente el tecnólogo. Habitualmente el médico está concentrado en llegar al ostium en cuestión. Y como el feedback entre médico, intervencional y tecnólogo es muy bueno, simplemente él se concentra en mantener el catéter en posición e inyectar cada vez que realicemos la técnica de cine. Por lo tanto, la geometría del angiógrafo y cada proyección que nosotros realicemos, la hacemos, ¿cierto?, con cierta independencia. Porque lo que sucede en un laboratorio de intervencionismo cardiovascular, a diferencia, quizás alguno de ustedes tiene o ha visto, ¿cierto?, cómo es el manejo de ARCON C en pabellón, que habitualmente el médico dice, oye, quiero ver esto, quiero ver esto. En realidad, en este caso no. Hay una retroalimentación muy buena entre uno y otro, por lo tanto, el médico va y manipula, ¿cierto?, el catéter desde el acceso vascular hasta el ostium de la arteria en cuestión, y luego nosotros vamos a hacer el protocolo angiográfico de acuerdo a la anatomía que queramos demostrar. Si alguna arteria nos falta, ofreceremos otra proyección angiográfica. Normalmente,
Voy a volver acá. Normalmente nosotros hacemos esta proyección y esa proyección. Si tenemos dudas del tercio medio, hacemos esta proyección. Perdón. Si tenemos dudas del tercio medio, hacemos esta proyección. Si tenemos dudas del ostium, hacemos la proyección oblicuo anterior izquierda caudal. Pero vamos conversando con el médico. Un poco, hacemos una, hacemos otra, y vamos mirando. Si tú como tecnólogo, si las vistas angiográficas que tú hiciste no son suficientes para demostrar la anatomía que tú estás buscando, debes acceder a otra proyección. Y si de repente con las proyecciones ya utilizadas no son suficientes, podemos conversar con el médico cardiólogo intervencional y decir, ¿sabes qué? Yo ofrecería una proyección oblicuo anterior izquierda con más claridad porque quiero ver mejor la cruz cardíaca porque sospecho que hay una lesión ahí. Lo vamos a decir de otra forma más amigable de repente, pero un poco ese es el análisis. Nosotros ofrecemos proyecciones angiográficas porque estamos pensando en la anatomía. Yo no estoy pensando en hacer esa figura ni hacer esa figura. Yo estoy pensando en demostrar los 3/3 de la coronaria derecha, demostrar la cruz cardíaca, demostrar indemnidad en el ostium de la coronaria derecha, demostrar que este paciente es dominante derecho, demostrar que la descendente posterior nace y llega casi hasta la punta del ventrículo, y en eso estoy pensando. No estoy pensando en hacer formas geométricas. Yo de repente en una primera aproximación para ustedes les digo que esta tiene forma de C, esta tiene forma de L, en fin. Pero lo que nosotros pensamos en realidad es en demostrar angiográficamente un territorio vascular. Por lo tanto, una vez que el médico llegue con su catéter al ostium, nosotros ofreceremos vistas angiográficas de acuerdo a la anatomía que queramos demostrar. No sé si le respondo, Javier, la pregunta. Sí, profe. Gracias. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan qué quieren demostrar. No basta con que... Yo no quiero que el día de mañana sean dependientes 100% de un médico. Quiero que tengan independencia desde el punto de vista angiográfico. Por lo tanto, si a ti te parece que esa proyección no desproyecta suficientemente el tercio proximal o no ves bien el ostium, tendrás que hacer otra proyección angiográfica que demuestre mejor eso. De lo contrario, el estudio angiográfico no estaría completo. ¿Me explico? Es así como, por ejemplo, llegar a un paciente con una radiografía de muñeca y tú harás las series correspondientes. Y si eventualmente tú crees que hay una lesión en el escafoides, quizás tendrás que hacer una especial de escafoides, llamarás al médico o no sé, pero hay un juicio de valor respecto al examen que tú realizaste. Un poco ese es el feedback. Con la diferencia, fíjense la diferencia, que el feedback lo hacemos en directo, porque acá la persona que quiere el examen está al lado tuyo, a diferencia de un médico que estaría en otra parte del mundo, no sé, y te dio una orden para hacer una radiografía de muñeca. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, el paciente está sedado generalmente, ¿cierto? ¿Está bajo anestesia? El paciente está consciente, está con nosotros y tiene una pequeña sedación. Pequeña, solamente para que esté un poco más relajado, si es que lo necesita. Habitualmente la única anestesia que tiene es una anestesia local en el sitio de punción, que podría ser femoral o podría ser radial. Radial en el 90% de los casos. Pero el paciente Gracias, está profe. totalmente consciente. De hecho, el paciente se puede estudiar en la mañana y se puede ir a su casa, si no hay eventos cardíacos mayores, se puede ir después de 4 o 5 horas a su casa, una vez que el sitio de punción esté bien la hemostasia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mi sugerencia para ustedes es que dominen, ¿cierto? Esta presentación, revisen la bibliografía que les envié, porque en la próxima clase vamos a ver la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, así como la derecha, la voy a grabar antes para que ustedes la vean. Esto lo vamos a ver el próximo jueves. Y el próximo viernes hay una recuperación de la clase que perdimos recién, el martes.
¿vale? O sea, tenemos clase el próximo jueves porque el próximo martes hay una jornada, ¿cierto?, de intervencionismo que parece que van a ir todos. Pero previo a eso voy a grabar la clase que voy a hacer el miércoles para que la revisen, ¿cierto? Y así fluya y tengan más dudas en la clase misma. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, profe. De tal forma que el viernes vamos a tener un taller de imágenes. De esa forma, mi recomendación es que logren dominar la técnica de coronariografía porque el viernes vamos a ver solamente imágenes. Y vamos a describir algunas características como flujo TIMI, disecciones arteriales, estenosis, lesiones intermedias, en fin. Eso, chicos, por hoy, Ya, profe. para que alcancemos a realizar el control. ¿Alguna duda? ¿Me quedan algunos minutitos? El control va a partir a las 8 en punto. Parece que no hay